Hoy vamos a abrir nuestras Biblias de nuevo en Mateo y vamos a seguir con el estudio que estamos llevando de esta sección donde estamos viendo a Jesús yendo ya en su etapa final de ministerio hacia Jerusalén. Como vimos, gran parte de su ministerio lo pasó en el norte de Israel, en la zona del Mar de Galilea, predicando en comunidades que habían sido por siglos vistas como comunidades que estaban lejos de la influencia de Jerusalén y por eso eran comunidades con más exposición al pecado. Y Jesús se metió ahí, en el lugar más difícil y de más oscuridad, para servir, para enseñar, para sanar y mostrar a estas personas la luz del Evangelio. Pero aún después de estos años de ministerio, el resultado no parecía ser muy alentador. Las cosas no parecían ir muy bien. En general, las ciudades le habían rechazado. Había algunos que le habían seguido y había un grupo de discípulos muy cercanos a él que Jesús había elegido y que estaban ahí cerca, y había algunos más, pero en general muchos habían rechazado. Pero era tiempo ya de cumplir la misión por la que él había venido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero para esto él tenía que ofrecer su vida como un sacrificio. Así que ahora él se prepara y va hacia Jerusalén, y allá es donde va a encontrarse con la oposición de los líderes judíos, el rechazo de la nación y la crucifixión. Antes de llegar allá, estamos viendo que Jesús va a tener una serie de enseñanzas que también van a seguir sumando y aclarando más de lo que es su propósito en el establecimiento del reino. Los planes de Jesús no se van a frustrar porque Él sea ejecutado, todo va de acuerdo a la agenda. Él va a cumplir lo que los profetas habían anunciado, él va a establecer el reino, Él es el rey, no hay otro. Pero este reino, como venimos viendo, es un reino espiritual. Es un reino que va a transformar este mundo físico, pero va a comenzar cambiando el corazón. Así que Jesús está estableciendo el reino predicando y enseñándole a las personas el camino a la salvación, a la conversión completa de sus vidas. Y él está describiendo acá un aspecto importante de su ética como rey. Él está explicando qué es lo que él piensa de la familia. Mateo nos relacionó un par de historias en donde Jesús va a hablar acerca de la familia y corregir algunas ideas distorsionadas de ese tiempo. Pasamos varias semanas hablando sobre esto, así que recuerdan que hablamos acerca del matrimonio y de lo que Dios estableció en el matrimonio y los planes de Cristo de mantener el diseño original de una relación exclusiva de un hombre y una mujer para toda la vida. Y Jesús confrontó lo que el sistema religioso de ese tiempo estaba promoviendo. Y vimos la última vez cómo Jesús tomó este tema del matrimonio y a partir de una pregunta o algo que le dijeron los discípulos, él va a hablar acerca de la soltería. Y él va a explicar que aunque la soltería no fue parte del diseño original, es algo que Dios también da para los propósitos de su reino. Así que tanto el matrimonio como la soltería son caminos por los que Dios va a glorificarse en la vida de sus hijos y Él va a cumplir sus propósitos. Hoy vamos a pasar a otro tema, que es el tema de los hijos. Y parece natural esta relación de ideas, ¿no? Matrimonio, después corrigió el tema de la soltería y ahora Jesús va a hablar de los hijos. Mateo lo pone junto, lo va a señalar, ahora vamos a leer, como algo que pasó en el mismo momento, en las mismas circunstancias. Así que podríamos pensar que Mateo está uniendo en su mente esto, como cerrando el tema de la familia, explicando ahora cómo Jesús ve a los niños. Cómo vio a los matrimonios, cómo ve a los solteros y ahora cómo ve a los niños. Y de nuevo Jesús va a chocar con una distorsión en su entorno en cuanto a este tema, y él va a corregir un problema que había, especialmente en sus discípulos, especialmente en estos hombres que estaban muy compenetrados con la misión que tenían
y no estaban entendiendo el valor que los niños tienen dentro del programa del establecimiento del reino. Bueno, no hace falta decir mucho para mostrarte que en nuestro tiempo hay una distorsión muy generalizada en cuanto al valor que los niños tienen para una sociedad. Estaba mirando unas estadísticas y sabía que el problema era serio, pero tal vez no dimensionaba lo serio, la gravedad de esto. Encontré una estadística que dice que en los últimos 10 años, en nuestro país, la natalidad, el índice de natalidad ha bajado el 40%. 40% menos de niños están naciendo hoy que hace 10 años atrás. Eso es una escala aceleradísima de esta situación, ¿no? Que plantea un problema social y algo que viene sin duda y va a afectar a nuestro país en los próximos años más y más. Porque si en tan poco tiempo este descenso de la natalidad es tan abrupto, vamos a ver efectos en nuestra sociedad muy pronto. Ahí en el reporte marcaba cuáles eran los motivos. Entonces, los motivos que se marcaban era inestabilidad económica de personas, que les cuesta planificar una familia si no van a tener los recursos para sostenerles. Y uno entiende que nuestro país ha estado pasando momentos difíciles, pero esto no es una cuestión económica, este es un fenómeno que se ve a nivel mundial. Argentina es la que más ha avanzado en esto en este periodo de tiempo. De toda Latinoamérica, es el país que más rápido está cayendo la tasa de natalidad. Argentina, de todos los países de Latinoamérica. Pero bueno, no es una cuestión económica. Aún en este reporte se mostraba que una de las principales razones es el cambio de las prioridades de las personas, que ahora no ven tener hijos como algo tan valioso como para sacrificar otros objetivos que sí están requiriendo más de su tiempo y más de sus recursos. Entonces, claro, el cambio social que estamos viendo más bien nos explica esta situación, no por el lado económico, sino por este menosprecio que hay a los niños. En general no se diría que se menosprecia a los niños, pero en la práctica las decisiones que se van tomando evidencian que hay otras cosas más importantes, que los niños se verían como un estorbo, algo que frenaría mis proyectos personales, ¿no? Y entonces aún veía no solo que están teniendo menos hijos, sino que cada vez se está retrasando más. El promedio de la edad en la que hoy están los argentinos teniendo a su primer hijo es entre los 30 y los 34 años de edad. Eso marca algo también, ¿no es cierto? Estas personas están entregándose a sus proyectos, a sus carreras, a sus planes, y después, bueno, todavía entra en su mente que parte del desarrollo requeriría tener un hijo al menos. Entonces, en algún momento lo van a buscar. Entonces, no solo esto es un indicador, hay otros que vemos. Aparte de los pocos hijos que están naciendo, vos ves a las familias involucradas en todas sus actividades y viendo cómo pueden hacer para que los niños interfieran lo menos posible. Entonces vos ves hoy una mamá que a los 3 meses va a volver a su ocupación, así que va a dejar a su hijito de 3 meses en una guardería gran parte del día para que lo atiendan mientras ella sigue buscando su desarrollo en su carrera, en aquello para lo cual se preparó. Y cuando vuelven a casa, después de haber dejado a sus hijos todo el día con otras personas, están muertos. Entonces se sienten con el derecho de desconectarse, de descansar. Así que agarran las famosas pantallitas, ¿no es cierto?, del chupete electrónico y los ponen ahí a sus hijos para que no les interrumpan su descanso que bien merecen, ¿no? Hay una actitud de menosprecio a los niños que es muy clara en nuestra sociedad y lo que más nos alarma es cómo esta actitud incide sobre el pueblo de Dios. Y cuando vos ves al pueblo de Dios menospreciar a los niños, ahí es donde es necesario que la Escritura nos ayude, nos corrija, nos afirme y nos recuerde el valor que tienen los niños para nuestro Rey. Para Cristo, los niños no son un estorbo que nos distrae de las cosas que son verdaderamente importantes.
los niños son una parte central en su plan de establecer el reino. Y este pasaje es uno de los pasajes más claros y más preciosos que tenemos en todos los evangelios, que van a reflejar esto, el amor que Cristo tiene por los niños. Cristo siempre mostró un amor especial por personas que la sociedad despreciaría. Pero este pasaje nos va a mostrar cómo los niños ocupan un lugar muy importante en el corazón de nuestro Rey. Y Él va a mostrar gran ira e indignación contra aquellos que desprecian a los niños. El pasaje va a ser muy contundente y el llamado de este pasaje muy claro. Toda la escritura resalta el valor de los niños. Recordamos ahí el Salmo 127 que dice: «He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta». Este pasaje lo creemos, lo tenemos, pero necesitamos recordarlo una y otra vez cuando estamos metidos en las presiones de esta vida, cuando luchamos con nuestro egoísmo, cuando somos influenciados por los pensamientos de esta sociedad. Necesitamos resistir todo ese engaño y afirmar esta verdad. Así que este pasaje va a servir justamente para esto, para recordarnos lo que Cristo piensa en cuanto al valor de los niños. Así que el título es este: el alto valor de un niño para el Rey. El alto valor de un niño para el Rey. Leemos versículo 13 al 15, solo estos 3 versículos esta mañana. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Pasaje muy corto, pero muy precioso, conocido por todos nosotros. Y espero que esta mañana el Señor nos recuerde esta verdad, el alto valor de un niño para el Rey. Lo primero que vemos en el pasaje, en el versículo 13, es una visión distorsionada. Una visión distorsionada. Comienza conectando la historia con la anterior, cuando dice: entonces le fueron presentados unos niños, marcando esta relación de ideas, ¿no? Habló del matrimonio, habló de la soltería, y entonces ahora llegan los niños. Los niños, como parte de esta temática, Mateo va a explicar qué es lo que Jesús piensa ahora de ellos. Y estos niños le fueron presentados a Jesús. La palabrita ahí de presentar tiene la idea de que alguien vino y los trajo, pero posiblemente, más que solamente el hecho de que los trajeron, sino la idea de que había un propósito atrás de poner a estos niños delante del Señor. Nosotros, cuando usamos la palabra vamos a presentar a un niño en la iglesia, usamos la palabra en un sentido más específico. No solamente le vamos a decir: acá está este niño. No solamente lo presentamos, sino que mostramos la intención de orar por él y de acompañar a sus padres, y el deseo de que Dios obre en el corazón de este niño para que este niño sea un hombre, una mujer que amen a Dios y vivan para la gloria de Dios. Nosotros usamos esta palabrita presentar cuando en nuestra iglesia invitamos a una familia que acaba de tener un bebé y los hacemos pasar adelante y oramos por ellos. Yo creo que Mateo, cuando está contando la historia y usa esta palabra, él tiene esto en mente. Él tiene en mente que las familias judías tenían la costumbre de llevar a sus hijos pequeños a hombres que consideraban conocedores de la ley, hombres piadosos, líderes espirituales del pueblo, y se los llevaban para que ellos puedan orar, pero en un sentido para que esas oraciones puedan impartir una influencia espiritual sobre estos niños. De hecho, sabemos que había una práctica en esta época, y si bien no es que todas las familias lo hacían, pero era común que una familia judía, cuando el niño cumplía 1 año, lo llevara
a una reunión con líderes, con escribas, con líderes de la comunidad, y que los pasaran al bebé de mano en mano, turno por turno, en donde los ancianos oren por este niñito. Y en esa oración la intención era que oren para que él pueda crecer en el temor de Dios, que él ame la ley, que él obedezca a la ley y que pueda tener las bendiciones de la ley sobre su vida. Y no es que esto iba a garantizar lo que iba a pasar, pero los padres entendían que había un valor espiritual, que Dios escuchaba las oraciones y ellos querían que sus hijos amen a Dios. Entonces, esto es lo que Mateo está sabiendo y él entiende que esta es la intención por la que estos están trayendo a Jesús, estos niños. No es que le traen al niño y le dice, Jesús te presentó, acá está el niño, sino que lo traen con esto en mente. Lo va a decir más adelante, ¿no es cierto? Lo traen para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Esta historia aparece no solo en Mateo, aparece también en Marcos y en Lucas, y hay algunos detallecitos que nos aporta Marcos y Lucas. Por ejemplo, en Marcos 10:16 va a decir que Jesús tomó en brazos a estos niños e imponiéndole las manos les bendijo. Acá dice simplemente que Jesús les puso las manos y se fue, pero Marcos dice que él los tomó en brazos. Y Lucas usa una palabrita para referirse a estos niños que nos hacen pensar que probablemente eran niños bastante pequeños. La palabra que usa Mateo es una palabra muy genérica. Puede referirse a un bebé recién nacido o a un niño ya más grande, de 11, 10, 11 años, hasta la edad de la juventud. Toda esta palabrita abarcaba todo lo anterior. Así que Mateo usa esta palabra más genérica, los otros nos hacen pensar que estos eran tal vez niños más pequeñitos. Y por eso es que hay que traerlos a estos niños. No es que estos niños vinieron por iniciativa propia, no es que ellos se enteraron que estaba Jesús y fueron a verlo, sino que sus papás los agarraron porque eran muy pequeñitos y los llevaron hasta donde estaba Jesús con esta intención. La intención de los padres al traer a los niñitos, la dice Mateo de esta manera, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Esta idea de imponer las manos aparece muchas veces en el relato bíblico. Aparece en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis 48, en una de muchas, en donde un papá va a dar una bendición especial a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando Jacob reunió a sus hijos? Y en este caso, en el Génesis 48, 16, específicamente es cuando José trae a sus dos hijos y Jacob va a orar por ellos y le pone las manos encima. ¿Y se acuerdan la escena ahí que Jacob cruza las manos y le pone la mano derecha a Manasés y la mano izquierda a Efraín y José se la intenta cambiar y Jacob dice, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y es porque la mano derecha estaba comunicando una bendición especial y era el hijo incorrecto porque él era el hijo menor, pero Jacob sabía y él sabía que Dios estaba bendiciendo de una manera especial al más pequeño. Entonces, había una noción en el mundo antiguo de que imponer las manos era un símbolo de esta bendición que padres van a transferir a sus hijos. En este caso no son los padres, en este caso era el líder espiritual que lo iba a hacer, ¿no? Los sacerdotes o los fariseos, los líderes de la nación. Pero tenía esta idea, ¿no? Que estas personas que eran personas piadosas, que amaban a Dios, que estudiaban las escrituras, que ellos pongan sus manos sobre los hijos y oren por los hijos, se hacía con la esperanza de que la gracia del Señor obre en la vida de sus hijos de esta manera. La idea de imponer las manos también aparece en otros sentidos. Aparece, por ejemplo, cuando se ordenaba el ministerio a los líderes espirituales, ya sea en el Antiguo Testamento a los sacerdotes o en el Nuevo Testamento, a los ancianos, se les impuso las manos. Se usaba también cuando se sacrificaban los animales y se imponían las manos orando sobre el animal antes de sacrificarlo en favor o en nombre del pueblo. Se imponían las manos cuando se ordenaba el ministerio pastoral o a la obra misionera, dijimos, o también lo vemos en el Señor, en su ministerio, cuando hay alguien débil, enfermo, y como parte de la oración se impone las manos rogando al Señor que le fortalezca o le sane. Entonces,
esta idea de imponer las manos sobre los hijos, yo lo interpreto de esta manera. Estos son papás y mamás judías que entienden que lo más valioso que le podrían dar a sus hijos es que ellos tengan un legado espiritual, una influencia espiritual, que ellos puedan vivir bajo la bendición de Dios, obedeciendo a Dios, sirviéndole a Él. Entonces, estos padres se ocupaban de exponer a sus hijos a esto. Aún antes de que sus hijos tengan memoria, desde que eran muy bebés, al año, los llevaban para que oren por él. La foto no importaba, lo importante era la oración, lo importante era esta influencia. Vos estás viendo padres que están entendiendo la importancia que tiene la influencia espiritual de los pequeños. Es interesante también que lo traigan a Jesús. Evidentemente, consideraban que Jesús era un líder espiritual que ellos querían que ore por sus hijos. Ya sé que había mucha de esta gente que no entendía quién era Jesús. Había muchos que no creían que Él era el Mesías. Hay algunos de ellos que después van a gritar, crucifíquenle. Sí. Pero aún así, ellos como mínimo reconocen que Jesús es un hombre que predica la palabra, es un hombre íntegro, es un hombre fiel. Aún escuchan de los milagros de Jesús y están pensando, bueno, las mismas manos que están sanando, que están haciendo todas estas señales, yo quiero que esas manos estén puestas sobre mi hijo, para que mi hijo sea bendecido por este hombre. Ahora ellos no entendían todo lo que esto implicaba, pero imagínate esta situación. Que no sea en una iglesia o un pastor el que presente a tu hijo, sino que las manos del Creador hecho hombre, Dios mismo, sean puestas sobre tu pequeñito y que Él eleve una oración al Padre a favor de este pequeñito. ¡Qué tesoro sería! ¿No? Ellos no entendían toda la dimensión, probablemente, de lo que estaban haciendo. Pero sin entender mucho, la cultura judía tenía esta marca. Ellos por siglos habían sido bombardeados con verdades del Antiguo Testamento que les hacían entender el valor de la influencia espiritual en los pequeñitos. Sin duda, los judíos tenían esta conciencia. Hay muchos pasajes que tal vez se te puedan venir a la mente del Antiguo Testamento que habla de esta responsabilidad. Tal vez el más famoso es el de Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le dice a los padres que tienen que hacer de esto una prioridad, todo el tiempo siendo una influencia espiritual en el hogar para sus hijos. Y tienen que no limitarlo a un momento, sino que hacerlo parte de toda su vida. ¿Se acuerdan en Salmo 78? El Salmo que leímos, 127, Salmo 128, muchos pasajes, ¿no?, que van a resaltar esta importancia. Hay algunas historias muy preciosas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la historia de Samuel? Y cuando arranca el libro de Primera de Samuel, cómo se relata el hecho de cómo él llegó a ser un gran líder espiritual para la nación. Hubo un momento donde Samuel fue un hombre que desde Dan hasta Berseba, todo Israel sabía que él era un fiel profeta de Dios. Pero antes de que Samuel sea un fiel profeta de Dios, lo que hubo es una mamá que oró por este niño. Una mamá que consagró a este niño al Señor. Una mamá que siguió siendo una influencia espiritual, lo fue en los primeros años y siguió año tras año acompañando el desarrollo espiritual de este niño. Entonces vos ves en la historia de Samuel, por ejemplo, el fruto de esa influencia espiritual. No es por nada que se dice que tenemos Deuteronomio 6. No es por nada que tenemos todos estos pasajes. Porque Dios forma a sus siervos a través de el ministerio diligente de padres que le dan valor a la transmisión espiritual a sus hijos. Esto no solamente está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos muchos pasajes que muestran también esto. Ahí en Primera de Corintios 7, en los pasajes que hemos estado estudiando en el devocional, hay un detalle que se puede pasar rápido si no le prestamos atención. Pero en 1 Corintios 7, 14, está hablando de mamás, de mujeres que están casadas con hombres incrédulos.
Y están pensando, sería mejor no estar casada para poder servir mejor al Señor, ¿no? Y no estar atada a este hombre. Pero Pablo dice, no abandonen a sus esposos. Y en parte, por amor a sus hijos. Porque aunque tu esposo no es creyente, mira lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos. Y dice en el versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Por el ministerio de esta mujer, aún en una situación muy desfavorable, sus hijos eran salvos. Ahora vos podés decir, no, la salvación es algo que Dios hace. Y es verdad. Nadie puede dar esto, ¿no? La salvación es una obra de Dios. Pero Dios usa instrumentos. Y en este pasaje está diciendo como esta mujer no lo abandonó a su marido y esta mujer fue fiel en su rol en el hogar, ahora sus hijos son salvos. Gloria a Dios por madres piadosas. Gloria a Dios porque hay muchos que son salvos por esa realidad. Madres que desde chico enseñaron la palabra en el hogar. Así que acá tenemos un cuadro de cómo la nación de Israel, aún en su estado oscuro y todavía de dureza de corazón, eran conscientes de la importancia que tenían los niños. Ahora, déjame hacerte esta pregunta antes de seguir avanzando. ¿Refleja nuestra vida este grado de compromiso espiritual, de transferencia espiritual que vemos en Israel a nuestros hijos? Lo refleja el esfuerzo que nosotros hacemos para hacer todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance, para que nuestros hijos reciban lo antes posible, aún antes de tener recuerdos ni poder comunicarse, que reciban la influencia espiritual que un día esperamos les lleven a ser hombres y mujeres que amen a Dios y que vivan para la gloria de Dios. Lo refleja eso nuestra vida. Refleja, te hago esta otra pregunta. Refleja el valor que vos le das a la transmisión espiritual a tus hijos, la forma en la que vos estás viviendo en el hogar. Estás esforzándote para ser un modelo espiritual para tus hijos. No solamente estás esforzándote para enseñarles la Biblia todos los días, sino que estás esforzándote para que ellos vean en vos reflejado lo que es amar a Dios, amar su palabra, vivir para Él, temerle a Él. ¿Con cuánto esfuerzo estás viviendo intencionalmente delante de ellos? Pensando en lo importante que es formar en sus pequeños corazones, tiernos todavía, las imágenes correctas de lo que es vivir para Dios. Lo que vos le enseñes, teóricamente, es importante, pero lo que vos le muestres, aún sin palabras, va a marcar sus vidas para siempre. Los recuerdos que van a estar en su mente van a tener que ver con la forma en la que vos reaccionaste en una situación, en la forma en la que vos administraste un recurso, en la forma en la que vos te relacionaste con otros. Pequeñas cosas que nunca se fueron y que le enseñaron a ellos cómo amar a Dios y cómo vivir para Él. Entonces, se evidencia en las dinámicas de la vida familiar, en las prioridades de la vida familiar, en el ritmo de la vida familiar. Se evidencia tu compromiso con transferir a tus hijos la vida espiritual desde lo antes posible. Deseamos nosotros la bendición de Dios para nuestros hijos como la prioridad más importante, como lo que más deseamos, en lo que más vamos a invertir. También podríamos preguntarnos, cuando estas personas trajeron a sus hijos a Jesús, lo trajeron para que le imponga las manos, y no hablé mucho de esta próxima palabra, y para que orase por ellos, ¿no? Quería que Jesús ore por sus hijos. ¿Creemos nosotros en el valor de la oración? ¿Creemos que Dios responde oraciones o no? Estas personas que venían a estos líderes espirituales y ponían sus hijos en sus manos y le decían, por favor, orá por mi hijo, lo que estaban mostrando es que ellos sí creían que estas oraciones iban a ser oídas y que Dios iba a hacer una obra en sus hijos a partir de estas oraciones. Y ellos querían que todos los que puedan oren y que lo hagan de la manera más clara, más bíblica, por eso la ponían en las manos de estos hombres.
Entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿estás orando vos por tus hijos? De tal manera que reflejás que crees en el poder de la oración, que crees que Dios responde oraciones, que crees que Dios va a obrar en tus hijos ahora y en el futuro a partir de tus oraciones. Estás involucrando a otras personas en la oración por tus hijos. Mira, todavía no estamos escuchando las palabras del Señor, pero solamente mirando la actitud general de Israel somos confrontados. Porque nosotros, aún teniendo la verdad, aún cuando fuimos regenerados y nuestro corazón ama verdaderamente, a veces fallamos en mostrar aún esta realidad más básica, de haber entendido la importancia de transmitir a nuestros hijos una influencia espiritual. Para Israel eso estaba ahí arraigado. Lo que nos llama la atención ahora no es lo que Israel hacía. Eso es normal, lo entendemos. Es consistente con todo lo que el Antiguo Testamento dice. Pero lo que te llama la atención es lo que los discípulos van a hacer. Porque mientras ellos están buscando algo que representa lo que un papá cristiano, un papá piadoso querría para sus hijos, ahora son los discípulos los que parecen no entender nada. Los hombres que han estado con Jesús por años, parece que no entienden las prioridades del reino. Así que fíjate cómo choca ahora, como un gran contraste, lo que sigue. Y los discípulos les reprendieron. Te tiene que llamar la atención eso. Que estos hombres tengan una visión tan distorsionada de los niños y del valor de los niños y del lugar que ocupan los niños en el reino de Dios, que estén retando a estos papás por estar esforzándose para que sus hijos estén expuestos a el rey. Este pasaje no nos explica qué estaban pensando cuando reprendieron a estos papás. Capaz que podríamos especular un poco. Podríamos pensar algunas de estas cosas, ¿no? Tal vez este menosprecio que estaba en sus corazones claramente, porque después Jesús va a señalar este problema del menosprecio. Este menosprecio se mostraba algo así. Ellos pensaban, Jesús es el rey, Él es el Mesías. Él es el soberano, Él es Dios encarnado. Estos pequeñitos, revoltosos, ruidosos y a veces molestos, no están a la altura de la importancia de este hombre, de este líder. Entonces, claro, estos papás quieren que Jesús esté con esos niños, pero no es apropiado. No, los niños no pueden venir, el rey tiene cosas más importantes que hacer. Tal vez, antes de juzgarlo demasiado rápido a los discípulos, podríamos pensar capaz que había algo bueno en sus motivaciones, ¿no? Ellos tal vez estaban pensando esto. El reino tiene una agenda muy valiosa. Jesús está yendo hacia Jerusalén. Va ahí y ahí va a ser el gran desenlace. Estamos viviendo tiempos sumamente importantes. Son los momentos más importantes de toda la historia de la humanidad. Jesús no tiene tiempo para estos niños. Jesús era un hombre muy ocupado, ¿se acuerdan? Sumamente ocupado. Jesús no paraba. Cuando lees los evangelios, ¿no es cierto? Va de pueblo en pueblo predicando. Jesús está agobiado por la cantidad de gente que está encima de él, preguntando, sanando. Él no es un hombre relajado. Él, después de estar hasta altas horas trabajando y sirviendo a las personas, se va a un monte y pasa toda la noche orando. Y después le está enseñando a sus discípulos. Es un hombre desgastado. Entonces vos podrías pensar, claro, tal vez los discípulos están queriendo ayudarlo a Jesús. Y entonces le están diciendo, no, ¿cómo le van a traer estas cosas? Jesús tiene cosas más importantes que hacer. La agenda del reino. Eso es lo que hay que cuidar a este hombre. Que esas cosas le hagan otro, pero a él vamos a cuidarlo para que él pueda hacer las cosas que verdaderamente son importantes. Uno podría pensar en algunas de estas motivaciones. No sabemos exactamente qué estaban pensando ellos, pero sea lo que sea que estaban pensando, lo que se manifestó es que ellos tenían una visión totalmente confundida en cuanto al lugar que los niños tienen en el reino. Porque si Cristo vino a establecer su reino,
Los niños, ahora Jesús va a dejar en claro, no son una distracción, sino que son el corazón de la misión por la que Él vino a este mundo. Claro que son importantes. Ahora, faltó mencionar esto, los discípulos reprendieron a los que venían. Este es un término muy fuerte. Estos discípulos tal vez trataron con aspereza o con mucha firmeza a estos papás, ¿no es cierto? Basta, no lo hagan más, no traen a estos niños más, no molesten al maestro. Esa sería tal vez la actitud con la que ellos estaban hablando. Así que los discípulos van a reflejar esta visión distorsionada del valor de los niños. Vamos a ver en segundo lugar una corrección necesaria. De alguna manera creo que esta visión distorsionada nos afecta a todos. Tarde o temprano tu corazón va a ceder a esta distorsión y vos no vas a ver a los niños como Dios los ve. Tal vez en un momento de cansancio, en un momento de estrés, en un momento de urgencia y depresión, o en un momento de egoísmo, o por la influencia de la sociedad, pero todos somos tentados. Así que necesitamos que el Señor nos corrija. Y estas van a ser las palabras de Jesús. Pero Jesús, y ahora mira, ves a los papás hacer algo que era bueno, a los discípulos hacer algo totalmente impensable, retarlos por esta influencia espiritual que querían tener con los hijos, y ahora Jesús que va a responder a los discípulos. ¿Ves como este ping-pong, ¿no es cierto? Esta reacción. Y ahora Jesús responde de qué manera. Dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos agrega un detalle que Mateo no nos dice. Vos lo notás en las palabras de Jesús, pero Marcos es mucho más explícito. Marcos 10:14 dice así: viéndolo Jesús se indignó. Y le va a responder: dejad a los niños venir a mí, pero vos tenés que hacerte este cuadro. Jesús está indignado cuando está diciendo estas palabras. Esta palabra indignado representa un estado de reacción muy fuerte. No hay muchos pasajes donde vos lo veas a Jesús enojarse. Jesús es un hombre humilde y manso. Así que a Jesús le hicieron de todo y Él lo soportó. Él estaba en la cruz, se estaban burlando de Él, lo estaban escupiendo, golpeándolo, vendiendo sus vestidos. Y Jesús no reacciona a nada de todo eso. Es un hombre muy manso. Pero en algunas ocasiones Jesús se enoja. En esta se enojó. Le dio repulsión esto que estaba pasando. Se indignó. ¿Y qué es lo que le causó esta indignación? La forma en la que sus discípulos estaban viendo a los niños. Y la forma en la que ellos estaban reaccionando frente a padres que estaban buscando esta bendición de los niños. Y Jesús va a responder con estas palabras: dejad a los niños venir a mí. Es bastante como gráfico lo que está pasando, porque vos tenés, los discípulos se enojan contra los papás y le dicen a los papás: dejen de traer a los niños a Jesús. Y ahora Jesús los mira a los discípulos y le dicen: dejen de decirle a los papás que dejen de traer a los niños a Jesús. Como con la misma intensidad y repugnancia, ¿no es cierto? Él le está diciendo: dejen ya mismo de hacer esto ustedes. Ellos se sienten confrontados. Dejen. Es fuerte la palabra con la que Jesús está hablando. Ustedes paren de parar a los niños. Ustedes paren. Eso es lo que le va a decir Jesús. Lo que Jesús le está mostrando es que aun si ellos tuviesen un buen celo por el reino de Dios, lo que no entendían los discípulos es cuál era la misión de Cristo. La misión de Cristo no era tomar el trono de Jerusalén. La misión de Cristo era buscar y salvar lo que se había perdido y establecer un reino que venía con una transformación del corazón. Y los niños son los que representan para Cristo el terreno más fértil y las características de todos los que son parte de su reino. Los niños no están en oposición al reino, los niños están en el corazón mismo de los propósitos del reino. Y esto los discípulos
no lo entendían. No solo le va a decir, dejen a los niños, esta sería la parte positiva y ahora de una manera negativa, y no se lo impidáis. Dos cosas, ¿no? ¿Cierto? En la parte de dejar a los niños, es la idea como de dejarlos libres. Un papá, ¿no es cierto?, se puede hacer este cuadro. Imagínense estos niños. Déjenme señalar esto. Al principio de la historia, son los papás los que están trayendo a sus hijos. Pero acá Jesús no dice, dejen a los padres que traigan a los niños. Dice, dejen a los niños que vengan. Aparentemente en esa misma escena estaban estos niños cuyos padres los estaban trayendo, mostrando este interés y esta intención y este deseo. Y entonces los discípulos, tal vez no solo frenando a los padres, sino frenando a los niños, restringiéndolos para que no molesten. Y Jesús dice, suéltenlos, déjenlos, que ellos vengan. Ellos están ahí y Jesús quiere que ellos se acerquen por motivación propia, ¿no? Porque ellos están queriendo venir. Y la segunda parte cuando dice no se lo impidáis, esta es la idea de prohibir, no se lo prohíban, pero tal vez la mejor palabra que podríamos decir es la palabra estorbo. No los estorben para que vengan. No se lo impidan. Qué tremenda esta expresión, ¿no? El pensar que los discípulos de Cristo se conviertan en el estorbo para que estos pequeñitos lleguen a Cristo. Te digo, hay veces donde el mayor estorbo para que los niños lleguen a Cristo son sus padres. Y lo son porque de manera intencional o sin intención, sus padres están desviando sus corazones de buscar a Cristo. Están poniendo delante de sus hijos distracciones de este mundo, están poniendo confusión en este mundo. Están ellos siendo los que frenan lo que de otra manera sería muy natural y propio de estos niños. Disfrutar de estar con el pueblo de Dios, disfrutar de escuchar la palabra de Dios, disfrutar de vivir la vida de cuerpo de la iglesia, disfrutar de escuchar una historia de las Escrituras. Pero los padres son los que no tienen tiempo para esas cosas. Los padres son los que están siguiendo otras prioridades. Los padres son los que están distorsionando esto en el corazón de los niños. Y al final, no solamente no los llevan a Cristo, sino que son el estorbo que evita que ellos vayan a Cristo. A veces el estorbo de un padre es su mal ejemplo, que pone tropiezo en el hijo, que hace que el hijo no quiera tener nada que ver con Dios por lo que ve en un padre hipócrita, que se muestra de una manera cuando está frente a otros y en casa es una cosa totalmente distinta. Y así están los discípulos. Ellos son el tropiezo, el estorbo, el freno. Y Jesús es muy claro. Con indignación le dice, déjenlos venir. No se lo impidan. No seas, y que no sea yo, un obstáculo para nuestros hijos, para que ellos lleguen a Cristo. Y Jesús va a dar un argumento, una explicación. Ahora, esta explicación Jesús ya la dio antes. La estudiamos hace algunas semanas. Si se fijan ahí en el capítulo 18, miren en el versículo 3 al 5, dice así, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Todo esto Jesús lo dijo con un niño en su falda. Ahora nosotros veíamos que en este pasaje lo que está resaltando Jesús es la actitud del niño y no la edad del niño. Pero los discípulos que habían menospreciado a ese niño y estaban tratando de ganar preeminencia, tendrían que haber en ese momento reconocido la importancia de ministrar a los niños. Porque si los que son como niños son los que van a ser los más grandes en el reino del Señor, entonces acá tenemos una ventaja, acá ya tenemos un niño que es como un niño, ¿no? Entonces, esto es algo importante, no es algo que descartar. Nosotros pensábamos que nosotros los apóstoles éramos lo más importante y Jesús nos puso al más niñito de todos, dijo, este es más grande que todos ustedes. Entonces ellos deberían haber entendido la lección.
Pero los discípulos, igual que nosotros, son lentos en entender. Y ahora, un capítulo más adelante, tenemos a Jesús diciendo algo muy parecido. La explicación de Jesús es, porque de los tales es el reino de los cielos. Nota algunos detalles. Jesús no dice, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de los niños. O sea, no es que solo niños van a ir al cielo, ni tampoco que los niños van al cielo. Este pasaje, de nuevo, es muy precisa esta palabra, de los tales es el reino de los cielos. Jesús está señalando una cualidad que está naturalmente en el niño, que es también una realidad para todos los que abrazan el Evangelio. ¿Se acuerdan que vimos algo de esto cuando pasamos por el capítulo 18? Y pensábamos, ¿qué es distinto en el niño? Bueno, pensamos, el niño es simple. El niño está más predispuesto a reconocer su vulnerabilidad, su necesidad, su dependencia. Y él entonces no está pensando en su grandeza, en su poder, porque está a la vista que él no puede ni siquiera sobrevivir sin la ayuda de un padre. Y cuando uno llega a Cristo, esta es la actitud que tiene. Nadie es salvo a menos que tenga la actitud de un niño. La actitud de una persona que no llega como un adulto capaz e independiente, sino que llega como un niño totalmente vulnerable y dependiente. Y con esa actitud de un niño, en la esperanza de que nuestro Padre Celestial nos abrace y nos dé todo lo que en nuestras fuerzas no podríamos tener, es que recibimos la gracia de la salvación. Solo niños reciben la salvación. Los que son como niños reciben la salvación. Entonces Jesús está hablando de una característica de los salvos. Así que Jesús va ahora a pasar a hablar más que solamente de edad. Hasta ahora estaba hablando de edad. Dejen a los niños, no está hablando de gente que es como niña, déjenlos venir a mí. Se está hablando de niños reales, de poca edad. Pero ahora él va a mostrar que la importancia de recibir a los niños, de llevar a los niños hacia Cristo, está en este hecho. Que todos los que entran al reino tienen que tener las características de un niño. Entonces los niños no tenemos que despreciarlos pensando, ustedes no están listos para el reino. Ustedes no van a entender nada en cuanto al reino. Esto no es para ustedes. Más bien déjennos a nosotros y vamos a hacer lo que es importante para el reino y algún día cuando crezcan, ustedes van a poder entender y ser parte del reino. No habría nada más lejos de la realidad. La realidad es esta. Cuanto antes, mejor. Cuanto más tiempo pasa, menos como niño sos y más distante de las cualidades que se requieren para ser útil en el reino. Por eso es que padres van a hacer todo lo posible de invertir todo lo que pueden lo antes posible con la mayor intensidad para que estos pequeños reciban la mejor oportunidad para estar preparados para el reino. Porque este es el momento. El momento es cuando son niños. Ahora, esto no quiere decir que el poder de Dios no puede tomar a un adulto y convertirlo de grande y volverlo como un niño. Sí, claro que sí. Dios lo puede hacer. Pero lo que Jesús está diciendo es, sería necio dejar al niño, porque de los que son como Él es el reino de los cielos. Este es el momento oportuno. Esta es la oportunidad. Y es mientras es niño. ¿Cuán niño? De nuevo, cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor significa a los 7 años, sí. Antes mejor. A los 5 años, antes mejor. Al año, antes mejor. En la panza. Lo antes posible. La influencia espiritual nunca es demasiado temprano. Pero sí hay momentos que es demasiado tarde. Vos sí podés decir, Matías, hoy ya no tengo niños en casa. Han crecido.
¿qué puedo hacer? Hay oportunidades que ya no van a volver. Y lo que tenés que hacer es usar las que hoy tenés. Pero como creyentes, como iglesia, como familias, tenemos que reconocer el valor que el Rey le da a los niños. Y tenemos que invertir en los niños. Tenemos que abrazar este llamado de no impedir a los niños que vayan al Cristo. Dejarlos ir a Él. Ahí en Mateo 11, Jesús en esta oración dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. De nuevo, si alguna vez fuiste tentado a pensar, los niños son demasiado simples, demasiado ingenuos, como para escuchar las cosas verdaderamente profundas, tenés que entender que al que no es simple, le va a costar volverse como niño para poder entender las cosas profundas. El niño ya está ahí. El niño ya tiene las condiciones. No tiene todos los prejuicios, no tiene todas las barreras. Entonces, lo que nosotros hacemos con los niños no es abusar intelectualmente de los niños, aprovechándonos de su vulnerabilidad para cargar su mente de cosas que nosotros pensamos. No es adoctrinamiento. Lo que hacemos con los niños es instrucción bíblica. Lo que hacemos con los niños es cumplir el rol y el llamado que Dios nos dio como padres, guiarles hacia Él lo antes posible. Nosotros no dejamos a los niños para que se desarrollen y ellos decidan lo que quieren pensar. Les enseñamos desde niños lo que es verdad y oramos para que la gracia del Señor cambie sus corazones y ellos puedan abrazar esto que le estamos enseñando. Solo Dios lo puede hacer, pero nosotros vamos a darle todas las herramientas, todas las oportunidades para que Dios lo haga. Ahora, cuando Jesús dice que de los tales es el reino de los cielos, Él no está ignorando que los niños son pecadores. Los que tienen niños en casa pensarían, ¿no es cierto? Esto no lo podemos romantizar, ¿no es cierto? Y pensar en el niño como el ideal. Porque vos ves lo pecador que es un niño. Vos ves la maldad que puede haber en el niño, ¿no es cierto? Y la profunda maldad, que no tendría problema de matarte si pudiera hacerlo. O a su hermano. Claro, no tiene tanta fuerza para matarlo y sacarle el juguete. Gracias a Dios. Pero la profundidad de la depravación de esos niñitos es inimaginable. Claro, Jesús no está diciendo que ellos no son pecadores, no son angelitos en nuestras casas. Estos niños nacieron corrompidos, nacieron yendo hacia su condenación eterna y a menos que la gracia de Dios brille en sus corazones, ellos van a seguir cada vez más definidos hacia ese destino. Pero lo que está diciendo Jesús es los padres cristianos, y déjenme decir, no solo los padres, todos los que son responsables de niños o que están cerca de niños. Déjenme sumar a los abuelos. Los abuelos también son responsables por los niños y por sus nietos. Y déjenme sumar a los maestros de escuela dominical. Y déjenme sumar a toda la iglesia que interactúa con los niños. No debemos menospreciar a los niños. Los que son como ellos son los que entran al reino y crecen en el reino y son útiles en el reino. Entonces, el crecimiento físico solo va a hacer las cosas más difíciles, no más fáciles. Así que ahora, cuando son niños, lo antes posible. Así que vimos una visión distorsionada, una corrección necesaria y terminemos con un ejemplo práctico. Jesús acaba de decir que es muy importante pasar tiempo con los niños. Es muy importante transferir la vida espiritual a los niños, enseñarles las escrituras. Es muy importante exponer a los niños a Cristo. Así que, como termina la historia, no nos sorprende, ¿no? Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. O sea, Jesús estaba de camino, estaba apurado, había mucho por hacer todavía. Estaba en una empresa muy importante, en una tarea inimaginable, el establecimiento del reino. Pero nunca demasiado ocupado como para estar con los niños. Así que Jesús le acaba de decir a los discípulos, déjenlos venir a mí, no se les ocurra interrumpirlos.
Y lo que va a hacer es estar con ellos. Lo dice así, habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. No sabemos cuántos niños había, pero para poner las manos sobre los niños tiene que ser esto individualmente. O sea, esto no es algo grupal, no es que Jesús dijo, bueno, a ver, escuchen todos una bendición general. No, él se tomó el tiempo de uno por uno, agarrarlo, lo leímos en Marcos, alzarlo a upa. Vos ves la ternura de este pasaje. Este es Jesús, este es nuestro rey, ¿no? Jesús lo agarra, lo alza a upa, esos bebés, esos niñitos, uno por uno. Lo tiene ahí, ora por él. Pasa el próximo. Todos los niñitos. Y después de eso, sigue su viaje. Jesús es el ejemplo máximo de esto, ¿no? Él nos dice, dejen a los niños, ven a mí. Claro, él no se casó, él no tuvo hijos. El padre tenía un propósito especial para el hijo. Y su vida iba a ser sacrificada a esta edad y en estas condiciones, así que él no tuvo hijos. Pero no hace falta para que él manifieste la importancia que él le da a los niños. Digo, si vos no tenés hijos, y si nunca fuese a tener hijos, esto no es una limitación para que vos puedas vivir este principio. Esto no es solamente para papás. Tiene que ser muy especial para los papás, sin duda. Pero acá está Jesús, dando su tiempo, su atención, su esfuerzo por estos pequeñitos. Y al hacerlo, él está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Está reflejando algo del carácter del Mesías que se manifiesta en Isaías, capítulo 40, versículo 11. Dice así, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Claro, esto muestra más que solamente el cuidado por niños, muestra el carácter del Mesías. Él no va a estar demasiado ocupado y pensando en las necesidades del reino. Él va a estar cuidando de los más débiles y vulnerables. Pero ese día, cuando los papás vieron a Jesús alzar a esos bebés y orar por ellos estaban viendo el carácter del Mesías reflejado ahí. Las recién paridas, él las tiene ahí. Nunca demasiado pequeños para Jesús. Nunca demasiado insignificantes para él. Importantes, cada uno. Uno podría pensar la bendición que ha representado para la iglesia de Cristo tener estos principios y los testimonios que hay a través de toda la historia de la iglesia. Así como vemos a Samuel, vemos en el Nuevo Testamento a Timoteo, ¿no? Que desde la niñez ahí es la misma palabra, es desde la panza, no sé, desde la niñez, él sabe las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerle sabio para salvación. Esto no garantiza la salvación. O sea, Jesús cuando levantó a esos bebés, no es que cada bebé que él levantó y le impuso las manos fue parte del reino. Ellos iban a tener que tomar su decisión también, ¿no? Pero él oró por cada uno de ellos. Y esto es lo que nos corresponde a nosotros. Y esta es la influencia que impactó la vida de Timoteo después. Y es la que Dios usó en la vida de tantos a través de toda la historia. Y yo sé que para la mayoría de los que están acá, ustedes son la primera generación de convertidos. Y tal vez en tu mente esta es la norma. Pero en el diseño de Dios, la familia, la enseñanza en el hogar, la instrucción a nuestros hijos, esa es la norma por la que Dios planea formar a las próximas generaciones. Entonces, yo estoy agradecido al Señor por mi vida, ¿no? Ustedes conocen mi historia y yo sé que mi vida es el resultado de padres que creyeron esto y que hicieron esto y que no pensaron que los niños eran un problema, un estorbo, sino que abrazaron el valor de sus hijos, hicieron este trabajo y hoy mi vida es bendecida por ellos. Matthew Henry escribió esto. Es bueno cuando acudimos a Cristo y llevamos a nuestros hijos. Los pequeños deben ser llevados a Cristo porque necesitan y pueden recibir bendiciones de Él y por tener un interés Él en ellos. Nosotros no podemos sino pedir una bendición para ellos. Solo Cristo puede mandar la bendición. Todos los cristianos deben llevar a sus hijos al Salvador para que los bendiga con bendiciones espirituales. Esa es nuestra tarea. Orar por nuestros hijos. Trabajar en nuestros hijos. Transferir a nuestros hijos.
y esperar en la misericordia del Señor y en su obrar, en sus corazones. Bueno, algunas implicancias de todo esto que aprendimos esta mañana. El reino de Dios debe ser extendido en este mundo de manera especial a través del trabajo intencional del pueblo de Dios en la vida de los niños. Si vamos a ver progreso en la obra que Dios nos dio para hacer, no podemos menospreciar el valor de la influencia a los niños. ¿Qué podemos hacer por los niños? Padres, ora con ellos al levantarse. Léeles la Biblia desde temprano. Memoricen juntos las Escrituras. Tengan sus cultos familiares. Oren antes de dormir. Llévalos a la iglesia cada vez que puedan. Llévalos a la escuela dominical. Supervisad sus tareas. No seas el estorbo. Dejen a los niños venir a mí. El hecho de que Jesús, en segundo lugar, pienso otra implicancia de esto, es que el hecho de que Jesús diga que los niños deben venir a Él, lo que implica es que los niños necesitan un Salvador. Los niños no debemos nosotros pensar de ellos como seguros, sino necesitamos abrazar esta responsabilidad. Es nuestra tarea desesperada el aprovechar todas las oportunidades que tenemos para guiarles al único que puede librar sus almas de la condena eterna. Ellos necesitan un Salvador. La Biblia es muy clara en cuanto al estado del alma de los que son concebidos, en cuanto a la necesidad de escuchar la palabra desde pequeños, en la realidad de que niños muy pequeños pueden creer en el Evangelio. Cuando Pablo le dice a Timoteo, la fe que habitó primero en tu abuela y después en ti, está hablando de que desde pequeño la fe salvadora estuvo presente en el corazón de Timoteo. Entonces, esta es la razón por la que debemos ser intencionales, porque necesitan un Salvador. Como decíamos, no es llevarles a Cristo, no es una garantía de que ellos van a ser salvos. Traerles a la iglesia no les hace parte del pueblo de Dios. Esto es una obra que Dios tiene que hacer en sus corazones, pero confiamos en que Dios va a usarlo como un medio. Escribí estas preguntas también. ¿Anhelamos ver el día en que veamos a nuestros hijos abrazar al Salvador? ¿Deseas ver esto? Si es así, la pregunta es, ¿qué estás haciendo vos hoy en relación a ese deseo? Si esto es tu pasión, si esto es lo más importante de tu vida, que ellos amen a Cristo, que ellos vivan de acuerdo a la palabra de Dios, refleja tu agenda diaria, que eso es lo más importante para vos. Ese es el lugar a donde querés llevar a tus hijos. No está mal ocuparnos de muchas otras áreas, que ellos se puedan desarrollar académicamente, que ellos se puedan desarrollar físicamente, socialmente, todo eso es importante, ¿no? Pero ¿es la pasión de tu vida que ellos abracen al Salvador y vivan para la gloria de Dios? Tenés que ponerlo como una prioridad. Tenés que reflejarlo en lo que hacen en la vida familiar y guiarlos hacia ahí. Entonces tu hogar tiene que, si vos querés guiarles a Cristo, tu hogar tiene que ser un hogar que esté centrado en Cristo. Estaba leyendo unos comentarios esta semana y leía a un comentarista que decía que él no podía imaginar que una persona sea salva y no se esfuerce por predicarle a los niños. Claro, en medio de toda esta explicación, ese pasaje, esa expresión podría parecer totalmente desproporcional, ¿no? Pero fíjate que Jesús está confrontando a los discípulos con esto. Ustedes no entienden de qué se trata el reino si no están dejando que los niños vengan. ¿Qué es el reino? ¿Qué es? ¿Es una conquista política, económica? ¿Qué es un lugar, una posición? ¿Qué es una influencia? ¿O es salvación? Y si vos entendés lo que es el reino, ¿por qué no estás haciendo nada para guiar al reino a estas personas que están tan preparadas para recibir el reino? Entonces entiendo a este autor que dice, alguien que no está viendo el valor de la influencia espiritual en sus hijos o en niños, en su entorno, yo pondría en duda si entiende lo que es el reino. ¿De qué se trata la obra del reino? ¿De qué se trata nuestra vida acá en la tierra?
Pero tal vez podría sumar algo más. Como mínimo podríamos decir esto: si no estamos amando a los niños, no estamos pareciéndonos a Jesús, porque Jesús ama a los niños. Entonces, pensar así de los niños va a hacernos ir en contra de una corriente social que les parecemos locos por invertir tanto en los niños, por esforzarnos tanto por los niños, ¿no? Y no, tener muchos hijos no fue un accidente, obviamente, aunque a veces los chistes lo hacen de esa manera. No es porque nos sobra el dinero, no es porque nos encantan las familias grandes. No, es por nuestro amor a Cristo y nuestro interés en el reino. Amamos a los niños y queremos que niños vayan a Cristo. ¿Y qué oportunidad tenemos con nuestros niños? Y sí, tenemos que esforzarnos en todo lo que hacemos con los niños. Y creo que esta predicación debería despertar en nuestra iglesia aún muchas formas en las que no estamos pensando correctamente del ministerio con los niños. Y deberíamos evaluarlo a la luz de esta verdad. Bueno, oramos y terminamos. Que el Señor nos ayude a vivirlo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú corriges constantemente nuestra forma de entender la vida, las prioridades, la iglesia, tu obra, nuestra familia. Y Señor, ayúdanos a tomar muy en serio lo que escuchamos esta mañana y ver a un Jesús indignado y molesto y no dejar que siga creciendo indiferencia o apatía o negligencia o aún rechazo o aún, Señor, el ser un tropiezo, un estorbo. Señor, no lo permitas. Ayúdanos a cambiar. Tú sabes cuánto nos cuesta a los papás mantener la disciplina espiritual en el hogar. ¿Sabes cuánto nos cuesta a los papás ser los que pongamos eh, el tono espiritual en casa y enseñemos y seamos fieles? Ayúdanos. Te pido por las mamás que están mucho más tiempo con nuestros hijos, que ellas no sean el estorbo, sino el incentivo. Que sus vidas, su carácter, su respuesta, su actitud, su paciencia, su amor, pueda ser lo que guíe a los niños hacia Cristo. Y Señor, te pedimos por la próxima generación, no dejes que se pierda. Aún, Señor, frente a nuestros pecados, ten misericordia y permite que nuestros hijos puedan amarte y puedan vivir vidas fervientes. Aún, Señor, puedan llegar mucho más lejos de lo que nosotros mismos les hemos podido guiar, para que ellos vivan consagrados a ti y lleven mucho fruto acá o a donde los lleves. Señor, permítenos antes de morir ver el amanecer de una nueva generación de hombres y mujeres que fueron formados en hogares piadosos, que están listos para llevar la posta a las futuras generaciones. Danos, Señor, este gozo. Ayúdanos a pagar el precio hoy y concédenos, Señor, esta gracia. Y encomendamos sus almas a ti, rogándote que obres en sus vidas de esta manera. Y te encomendamos nuestra iglesia también. A ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.